Ahora, como comprobáis, pues va a haber una pequeña ronda de preguntas, reflexiones, incluso de debate, ¿por qué no? Entonces, yo quisiera un poco adelantar, a sabiendas, ¿no?, de que hemos traído a 3 personas de ramas de la ciencia diferentes. Es normal que haya coincidencias, ¿no?, y que los 3 compartan algunas opiniones y algunas interpretaciones, pero no necesariamente, ¿vale? Es también muy frecuente que no se lleven de acuerdo en todo. Entonces, eso, digamos que es parte de la ciencia, ¿vale? La ciencia es contrarrestar ideas, contrarrestar datos, interpretaciones. Entonces, que nadie se alarme, nadie se enfade porque uno piense de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, sin más, seguimos poco a poco, tanto preguntas que puedan estar aquí de la gente presente de la sala o las personas que han ido siguiendo desde casa o por internet. Ir empezando con las de aquí. Que vais empezando con las preguntas de aquí, mientras que doy acceso a la... Vale, bien. ¿Tenemos algo de mano así? Sí. No. No. La repites tú en alto. Vale, bien. Parece que no tenemos micrófono de mano. Pues levantéis la mano ahora de momento, uno de aquí presencial, alguno que pueda estar interesado, y yo intento repetirlo por el micrófono. ¿Hay alguna pregunta aquí? Sí. Más que pregunta, yo creo que es un poco una reflexión. ¿Se oye, no? Yo me traéis un poco preparado porque va no estar. Sí, bueno, espera un momentito. Lo hacemos aquí. El problema que vamos a tener es que la gente que lo está siguiendo online pues seguramente no va a alcanzar a oírte, pero bueno, que queden a sabiendas de que no va a ser una pregunta, sino más bien una reflexión, supongo. En primer lugar, estoy un poco desconforme con el informe del eucalipto. He leído el informe no una vez, 2 veces. Me he leído todos los artículos que cita, o casi todos, y los que no cita, porque hay bastantes artículos sobre el suelo, sobre vertebrados, hechos por ingenieros de montes, por agrónomos, y eso no aparece. Entonces, hay algunas cosas también que descalifican un poco el estudio. Afirmaciones, por ejemplo, como que una plantación de eucalipto es tan mala como un incendio forestal o similar, o que la contaminación que produce a los ríos es como la que produce una urbanización también. Eso está en el informe, podría citar las páginas. Ya entrando un poco al efecto sobre los suelos, tampoco puedo estar de acuerdo de que no favorecen la formación del suelo porque aportan cerca de 4.000 kilos por hectárea al año. Cada 40 años no se destejona, solamente se vuelve a plantar. Hay una incorporación extra cada 15 años que es la selección de brotes. Pero bueno, eso es en cuanto al tema sobre la fauna del suelo, que los aceites esenciales son tóxicos, sí, pero el 70% se ha descompuesto en 2 semanas, se ha volatilizado, con lo cual lo que es el efecto de los aceites esenciales es mínimo. No lo digo yo, está también en los artículos citados. Que hay menos diversidad de especies, pero la abundancia es más o menos similar también de artículos citados. El efecto sobre la biota es mayor que el de los incendios forestales desde el estudio. El eucalipto no tiene micorrizas, sí tiene, pero tiene propias, eso es de otros artículos. Hay menor abundancia de líquenes, lógicamente, porque los líquenes se producen sobre árboles que están a partir de los 40-50 años. En un robledal, un hierro de 100, hay más líquenes que en un eucalipto. El efecto sobre los vertebrados terrestres, voy siguiendo un poco lo mismo que está en el estudio. Sobre los vertebrados terrestres es lógico que haya menos. En primer lugar, no tienen semillas que comen los pájaros, y como tampoco para los tritones y anfibios no es el hábitat apropiado donde están plantados los eucaliptos, y sí es mucho más apropiado donde están los sayeros o los robledales. El efecto sobre la hidrología, ese ha estado bastante bien de acuerdo. Subirlo arriba, si no hay ciertas personas en internet que no se enteran. Bueno, voy a acabar rápido. No puedo entrar. No puedo entrar. A distancia.
Sí, sí. Bueno. Soltarlo de aquí, dices. Nunca he soltado una. Sí. Lo teníamos que haber pensado antes. Ya, perdón. Hay que guardar distancia, ¿vale? Lo tengo yo. Ah, vale, bien. No me subo porque es que se me empañan las gafas. El efecto sobre la hidrología, efectivamente, hay muchísimos estudios sobre cuencas y más o menos vienen a decir todos lo mismo, que las cuencas que están reforestadas reducen la cantidad de agua, pero tienen otra serie de efectos que reducen, digamos, lo que es la frecuencia de la lluvia, hay una infiltración del agua y los efectos son mucho más beneficiosos que los perjudiciales. El efecto sobre la fauna acuática, aquí sí que hay una cantidad inmensa de artículos, pero solamente voy a leer uno que también es de un compañero vuestro y que dice, porque estos están citados, al final los conoces, Abello, Canoto, Garza, y dice, la cuenca del Agüera, el 75% de los taxones de macroinvertebrados bentónicos en arroyos que drenan plantaciones de eucaliptos se encuentran también en arroyos que discurren a través de bosques caducifolios. No se observan diferencias en las tasas de procesamiento de la hojarasca entre los arroyos situados en plantaciones de eucaliptos y los que presentan una vegetación riparia natural. Eso es vuestro, o sea, todos los estudios anteriores, todos decían que al final, efectivamente, se tarda más en descomponer la hoja de eucalipto, 2 semanas más, que no es mucho. Que hay una diferencia de estacionalidad. Las hojas de eucalipto caen todo el tiempo, especialmente en verano, las de las frondosas en otoño, con lo cual eso implica algo. Pero todos los estudios, todos, casi todos terminan diciendo que hay que respetar la vegetación riparia para que haya una mezcla de hojas, para que se descompongan bien, pero que ninguno afectaba esencialmente. Ahora resulta que en el estudio todo es negativo y se olvida aquello. Podría citar como 20 artículos que terminan exactamente igual, tanto de aquí como de Portugal y de Galicia. Dicho esto sobre el informe, que yo no estoy casi nada de acuerdo con él y podría seguir con los más todavía, pero bueno, la reflexión es que el eucalipto no es una especie nueva, lleva aquí 30 años. El problema es, ¿por qué viene ahora esta preocupación? La preocupación es muy clara. Ha venido la banda marrón y la Administración Forestal, tanto del País Vasco como del Estado, no han sabido responder. Entonces, el propietario forestal se ha encontrado con un problema. Aquí no lo veis mucho en Álava, pero en la zona de Guernica-Marquina, 30.000 hectáreas de pinos se ven afectadas, se han visto afectadas y se están cortando. ¿Qué pasó? Se hizo un proyecto de Innovandas que solo tenía que responder una pregunta, que el Ministerio de Agricultura no daba la autorización de los tratamientos aéreos del cobre porque el resto que se encontraba en las aguas era de 9 milímetros por litro y eso superaba a 4, que era lo que era aceptado para la microfauna acuática. El proyecto tenía que haber respondido solo esa pregunta y no lo ha respondido porque esta mañana he vuelto a leer lo de Innovandas, digo, ya a ver si han subido algo. Pues no. Si no se ha respondido eso, el Ministerio no acepta los tratamientos de cobre. Si se hubieran hecho los tratamientos de cobre aéreos, porque los terrestres no funcionan, porque no llegan, entonces el propietario forestal hubiera seguido con el pino. Es verdad lo que han dicho antes, el pino antes era malo, ahora es bueno comparado con el eucalipto. Ahora todos queremos pino. El propietario particular de la zona de Marquina y Guernica le gusta el pino, pero cuando se encuentra que la Administración no le da opción, que ha tenido que cortar plantaciones de 10 años, de 12, de 13, de 20, venidas a pique y con escasa rentabilidad, se encuentra con un problema. ¿Qué hago ahora? ¿Qué planto? Me arriesgo a poner criptomeria, que no sé qué va a pasar. Laricio, que le afecta igual. Abeto Douglas, que le afecta igual. Entonces ha dicho, me voy a un valor seguro, que es el eucalipto, que es a 15 años, y realmente no son, si se cuida bien, si se respetan los arroyos, no es lo que están queriendo decir. Entonces, mi respuesta es, ¿qué hay que hacer en este momento? Conservar la vegetación de ribera, exactamente lo mismo que se ha dicho. Conservar todos los bosquetes de frondosa, que los hay, y los hay muchos. Cualquier propietario particular tiene a la vez monte de eucalipto, monte de pino, monte de frondosa
hasta en pequeñas hectáreas. Si la administración le interesa un monte mucho, lo que tiene que hacer es compensar al propietario forestal, comprarle el monte si quiere y si no, pagarle la pérdida de renta si quiere que plante otra especie. Y sobre todo, seguir investigando con el pino radiata, porque ha sido una especie segura, ha sido una especie y es una especie rentable, y desde luego se tiene que seguir investigando con el eucalipto y no hay, en mi opinión, siempre que se plante adecuadamente, ningún problema. Es verdad que hay que adoptar medidas como, por ejemplo, mecanización, evitar erosiones. Perdona un poco. Mira, perdonad a todos. Yo no es por querer cortar a nadie, por supuesto aquí todo el mundo puede hablar, pero evidentemente si hacemos intervenciones de semejante envergadura, pues al final te hubiésemos invitado como ponente, ¿no? y está bien. Lo que pasa es que nosotros lo que pretendemos es que dar opción a que la gente pueda preguntar, tanto de los que están aquí presentes como de los que están a través de Internet, y si hay preguntas concretas, a poder ser para los ponentes. O sea, bien, está bien un punto de vista, una opinión, pero claro, si todos ponemos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, pues evidentemente no damos opción a que puedan hablar otras personas. Gracias por la intervención, pero bueno, es que luego se ha hecho excesivamente larga, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien más? Vale. ¿Alusiones? Sí, por supuesto. Creo que nos conocemos por email, tal vez. Hemos estado discutiendo por mail, ¿no? No solo intervenir porque creo que no convenzo a nadie, ni nadie me va a convencer. No, es que hubo una persona que me escribió diciendo una serie de pegas que le encontraba al informe y estuve discutiendo con esa persona. No recuerdo su nombre y no sé si eres tú o quién era. Con esta otra persona, en algún momento también dijo que no habíamos incluido determinados trabajos. Le dije, hemos buscado todo lo que hemos podido. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo con la mejor buena voluntad. Si yo hubiera encontrado datos que indicaran lo contrario, los habría mostrado, porque si no me estoy cargando mi prestigio. ¿Vale? Y a esa persona le dije, si tú tienes datos, otros artículos que yo no he encontrado, porque no es tan fácil encontrar los artículos, me los dices y no tengo ningún problema en rectificar. En general, o sea, no hemos intentado eliminar ni artículos de ingenieros, ni hemos recogido lo que hemos encontrado. Y si hay más, pero hay más, hemos buscado, ya te digo, artículos en la Web of Science, cosas que pueda haber, pues tesinas que haya hecho alguien o trabajos de otro tipo, no lo sé. Desde luego, si hay omisiones, que las habrá, y habrá artículos que hemos interpretado mal también, y se lo dije, me lo dices y lo intentamos arreglar. Yo no tengo una agenda en contra de los eucaliptos. Bueno, yo he llegado a unas conclusiones que me han sorprendido, os he dicho antes, que me han sorprendido a mí mismo, porque no lo tenía tan claro. Y, por ejemplo, cuando hablas de Manuel Grasa, de Abello, de Cañoto, sí, por supuesto, trabajamos mucho en conjunto. Y en algunos de los trabajos decimos, y está en el informe, que los efectos sobre la fauna de ríos son más acusados en la zona de Coimbra que aquí. Lo achacamos a que aquí llueve más y que el sotobosque es un poco más diverso que en Coimbra. Está, no lo he explicado aquí porque no podía explicar todo. No sé qué más. Y luego también podemos buscar cosas pequeñitas y sacarlas de contexto. Una foto de un búho en un eucaliptal. La última nutria que ha aparecido en el País Vasco ha aparecido en una tienda de bombillas, en Zumaya. Y pese a eso, nadie afirma que las tiendas de bombillas sean buen hábitat para las nutrias. Vamos a alternar. Y que no tienes un sesgo en contra del eucalipto es evidente, porque comparar una plantación, un cultivo forestal con un bosque natural, es que no hace falta hacer ciencia. Es que sin hacer ciencia yo digo que sí, que tiene mucho mejor el bosque natural. Pero ahora pregúntate por qué se han destruido el bosque natural. Compáramelo con un pastizal, que es el resultado, y recupera, que se recuperen los pastizales para el bosque autóctono. No, pero es que se recupere. Lo que o, está cambiando... como muy bien decían, que se gasten el dinero, expropien las plantaciones y planten bosque natural, pero no con el dinero de los propietarios rurales. Que beneficien a los propietarios rurales. Aquí de lo que estamos hablando es de desarrollo rural, no de desarrollo científico.
ni de financiación de grupos con unos intereses peculiares basados puramente en opiniones. Me callo. Bueno, vamos a intentar alternar las preguntas de aquí con las que nos vienen desde Internet. Entonces, yo os voy a leer, ¿vale? No le disparéis al pianista, ¿vale? Pregunta para Arturo. Ha comentado que no había datos de degradación de suelos de eucalipto en Euskadi. La pregunta es, ¿en su búsqueda ha mirado en Google o en varias revistas la red Basonet? Desde 2001 se han remedido los suelos de cientos de parcelas de pino, eucalipto y otras especies y no se ha encontrado hasta la fecha pérdida de nutrientes ni degradación alguna de factores como el pH. Respuesta. Hemos estado buscando, como he dicho, en la Web of Science y ahí no hemos encontrado nada. Y si está publicado, pues me encantaría ver la publicación. Pero no lo hemos encontrado. Vale. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Sí, ahí al fondo. Arratsaldeon, para el señor Arturo, con todo respeto y discrepando lógicamente de su opinión, que no sé si es ciencia. Quisiera hacerle tres preguntas. Es muy respetuoso ese comentario. Quisiera hacer tres preguntas. Una, primero, no soy técnico en la materia, no soy ingeniero de montes, no soy biólogo. Me he dedicado al urbanismo, a un entorno totalmente distinto del que estamos tratando aquí. Y las preguntas son las siguientes. Una, desde el punto de vista absolutamente empírico, lo que podemos ver cualquier persona que acudimos al campo, y es si el eucalipto mata a los animales, si es pernicioso desde el punto de vista de la alimentación de cualquier ganado que pues, pudiera ser compatible con una plantación forestal, ¿cómo se explica que no hayan muerto todos los corzos del país? Porque no sé si ha visitado una plantación joven de eucalipto, pero es que esquilman, les debe gustar muchísimo, se nutren como endiablados, hambrientos. Debe ser una especie especialmente atractiva, porque no sé si conoce la devastación que están produciendo y si fuera tan dañino desde el punto de vista de su capacidad para ser un alimento sano, pues la verdad es que yo no tengo ninguna explicación, no sé si la puede dar usted. Sí, los animales que he dicho que mueren al comer hojas de eucalipto son invertebrados de río. No he mencionado los corzos, no tengo ni idea de qué comen los corzos. Sé que comen hierba y hojas. De todas formas, el profesor Gil ha dicho que no son afectados por los herbívoros también, o sea que no lo sé. Pues caballos, en fin, podríamos hablar también de otras especies, pero vamos, se me ha ocurrido esa, por ejemplo. Segunda pregunta sería en relación con el enfoque del análisis que se hace del entorno de la biología, o desde el punto de vista de la biología de los invertebrados, de toda una cadena de seres vivos que son imprescindibles en el ecosistema, no lo dudamos. Pero en términos médicos suele haber un concepto que se suele decir, yo tampoco soy médico, pero suele decir incompatible con la vida. Hay cosas que son incompatibles con la vida, ¿no? Hay una cosa que es incompatible con la vida de los invertebrados, que es lo que en urbanismo se llama el coeficiente de cementación. Es decir, cuánto incrementamos el suelo de las ciudades, la urbanización de las ciudades, por el cemento, cuánto abarcamos y cuánto colonizamos. Eso es incompatible con la vida de los invertebrados. ¿Por qué no focalizan o cuál es la justificación por la que no enfocan el trabajo a lo que es incompatible, absolutamente incompatible con la vida de los invertebrados, que es precisamente el medio urbano, que es de donde sale toda la contestación por desconocimiento del mundo rural y de lo que se produce en el mundo rural. Porque me alegra mucho de que me haga esa pregunta. Queremos el mundo rural desde las ciudades y haciendo que las ciudades precisamente y los habitantes de las ciudades sean quienes están contribuyendo de manera más decisiva en la incompatibilidad de la vida de los anfibios, de los invertebrados y de otras especies. Me alegra mucho de que me haga esa pregunta porque precisamente el último artículo que hemos publicado va precisamente sobre eso.
Igual que he mostrado el experimento único en el mundo que hicimos alimentando ríos con hojarasca de distintos tipos de bosque, el último experimento que hicimos fue contaminar a propósito un arroyo en Guipúzcoa con los efluentes, con el agua depurada por la depuradora de Apraiz. Y eso está publicado. O sea, no tengo ninguna filia por las ciudades y una fobia sobre los eucaliptos. Yo, como he dicho antes, estudio los efectos de las actividades humanas sobre la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Y he estudiado todo tipo de actividades humanas y más. Entonces, ¿por qué escribo ahora sobre eucaliptos? Porque me lo ha pedido el gobierno vasco y porque he pensado que era mi deber como científico. Porque era mucho más fácil decir, no, búscate a otro y que se coma otro el marrón. Porque, ¿saben cuánto hemos cobrado por ese informe? 0. No he cobrado un euro, lo he hecho porque considero que es mi deber. Porque es la sociedad la que me paga el sueldo y si el día de mañana me piden un informe sobre otras cosas como me han pedido, lo voy a hacer. Bien, vamos con otra pregunta procedente de Internet. También para ti, Arturo, bebe agua. Lo leo tal cual. La pregunta para Arturo Losegui es: ¿por qué no tiene en cuenta en sus estudios los efectos sobre los nutrientes del suelo? Porque estos demuestran que el efecto del eucalipto es beneficioso. Como dice Luis Gil, antes acusaban al eucalipto de acabar con el suelo. Se demostró que era falso. Luego de ser invasor, se demostró que era falso. Y ahora nos vienen con la biodiversidad. Como ha dicho también Luis Gil, no se plantan eucaliptos para mejorar la biodiversidad, sino para producir productos renovables en poca superficie y estos productos renovables sustituyen a otros de origen fósil. Se da la paradoja de que los que pretenden proteger el medio ambiente, limitando las plantaciones forestales, pueden provocar el efecto contrario, pues están promocionando el uso de productos mucho más contaminantes, plástico, acero, hormigón. Entonces la pregunta, repito, ¿por qué no tiene en cuenta en sus estudios los efectos sobre los nutrientes del suelo? Porque no hemos encontrado estudios en el País Vasco publicados, como he dicho antes, en la Web of Science. Y lo de que se utilizan los eucaliptos para plantar o para producir en poca superficie mucho producto, bueno, no sé si es poca superficie lo que hay en Portugal o en Galicia. Lo dicho, o sea, he realizado algo que me ha pedido el gobierno vasco. Y que no se plantan eucaliptos para proteger la biodiversidad, por supuesto. Pero que, por ejemplo, podemos tener bosques que se exploten más y menos biodiversos y eso puede tener unas consecuencias sobre el medio ambiente, pues creo que es bastante claro. O lo mismo, podemos tener cultivos más o menos diversos y eso tiene unas implicaciones. Si nos da igual la biodiversidad, bueno, pues nos da igual. Yo no he dicho nada sobre lo que hay que hacer después. O sea, yo he puesto la información científica que hay, no mis opiniones, la información científica que hay. Y luego es cuestión de los gestores y de los políticos decidir qué mundo quieren, no mía. Pero es que el mundo lo que quieren los políticos lo tenemos muy claro, son votos. ¿Y dónde salen los votos? ¿Dónde está el caladero de votos? No está en el mundo rural, está en el mundo urbano. Por lo tanto, se debe criticar al caladero de votos, que es al mundo urbano. Y a la hora de utilizar, pues como muy bien han dicho, compáramelo con las ciudades. No me lo compares con el monte natural. Dices que al final en tu informe, que trata de ser objetivo, dices no es sostenible. La crítica, a mí me gustaría que volviera a salir, porque el punto final es muy claro de la conclusión. Y no creo que la conclusión sea objetiva. Yo lo que me doy cuenta, no hay nada más que ver aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuántos ecologistas hay en este sitio? ¿Cuántos medioambientalistas se han reunido aquí? ¿Medioambientalistas? ¿Ecologistas? ¿Hay alguno? Pues venga, hablad, por favor. Luis, os estamos esperando. Luis, una cuestión. Si me preguntaran cuál es el efecto de la expansión urbana, diría lo mismo. En este momento, y esto lo he dicho en más de una reunión, el factor que más amenaza la biodiversidad en el País Vasco no son las plantaciones de eucaliptos, es el urbanismo. Pero es que no estamos hablando de eso. Porque, entre otras cosas, no estamos cubriendo miles de hectáreas de ciudades. Estamos cubriendo demasiadas, en mi opinión, pero eso ya es mi opinión, no son datos. Pero si estamos cambiando, transformando miles de hectáreas de un tipo de plantación a otro tipo de plantación. Y lo que muestran los resultados es que eso va a causar una disminución en la biodiversidad. ¿Que os da igual? ¿Vale?
Bien. Vamos a ver, yo no creo que se esté cambiando. Está obligado el propietario rural a realizar un cambio, porque, como muy bien se ha dicho, el propietario rural es pinariego. De hecho, los pinos forman parte del acervo cultural de este país, no solamente el bosque vistoatlántico. Yo creo que muchos ignoran que la palabra pino en vasco es ler y que hay una gran cantidad de topónimos con el nombre de ler. Es decir, que los pinos formaban parte del sistema y aquí, en los años 70, la crítica al pino fue brutal y salvaje hasta que la Sociedad Aranzadi sacó un libro claramente que entre análisis científicos, porque lo que no se puede pedir, y mucho menos un gobierno político, es un informe de opinión que no está basado en trabajos, como ha dicho Keil, porque no se quiere gastar el dinero, porque quiere ya el resultado, y para ello, ¿qué es mejor? Pues encargárselo a aquella persona que va a decir lo que quieren oír. O sea, seguir fomentando el caladero de votos aquí presente a nuestra derecha, ¿no? Yo insisto en que los nuestros no es un informe de opinión. Bueno. Vamos a intentar que puedan hacer preguntas todos los asistentes y de todas las opiniones. Bueno, yo quiero recordar lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que tengamos una conversación desde el respeto. O sea, decirle a un catedrático de la Universidad del País Vasco que lo suyo no es ciencia, nos respetaremos un poco, ¿no? No, lo suyo puede ser ciencia cuando habla de ecología, no cuando habla de esto. Sí, Luis, por favor, están luego bien. Con la palabra, por favor, nos respetaremos, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta a Arturo. Yo estoy con el cuerpo un poco estoy con un cuerpo, voy a salir con un cuerpo peor que con el que he entrado, por la información que nos han dado, ¿no? Y yo quiero agradecer a Arturo Elósegui por la información científica que nos está trayendo y que nos tiene que ayudar a mejorar las decisiones de los forestalistas y de la política pública que se está haciendo en este país. Y también Arturo nos ha dicho que hay algunos vacíos de información, que necesitamos más información, más ciencia. Entonces, la pregunta, Arturo, es, como biólogo que él es, ¿hacia dónde tendría que ir nuestra inversión en innovación para tener mayor conocimiento y tomar mejores decisiones políticas con respecto a algo que nos va a afectar no solo ahora, sino al futuro? Y no solo en biodiversidad, sino también en socioeconomía y en nuestra propia cultura. Entonces, la pregunta es a un biólogo, y ese sí me puede responder, ¿no? No sé, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, desde tu punto de vista, ¿qué necesitamos hacer para tener más conocimiento con respecto a lo que está ocurriendo con los eucaliptos? Porque tú has planteado ahí unos vacíos de información. Entonces, pues lo que hay que hacer es claramente investigar. En mi opinión, un tema que a mí me parece preocupante es suelo, pérdidas de suelo, etcétera. Hay algunas zonas que son muy pendientes donde, de hecho, la ley hace tiempo que dice que hay que establecer montes protectores, etcétera, y hay muchas zonas en las que me parece que se está haciendo poco. Desde el punto de vista de la biodiversidad, hay grupos de los que se ha estudiado muy poco. Hay, por ejemplo, fauna del suelo, hay algún trabajo de los 80 sobre colémbolos y tal, pero creo que hace falta más estudios y estudios más rigurosos. Los estándares han subido mucho desde los 80 hasta ahora. Y luego hay otros temas en los cuales nosotros dejamos de estudiar los eucaliptales porque nos aburrimos, porque nos salía una y otra vez lo mismo. Pero los datos están ahí, ¿eh? Entonces, también me parece que cosas a escala de paisaje, ver qué configuraciones espaciales son más propicias, además de producir bienes económicos, etcétera, pues mantener biodiversidad, mantener paisaje, mantener otras cosas, ¿eh? Bueno, sé que en la sala hay más preguntas, pero por favor dejarme que ahora hago yo uno también porque quiero hacer jugar a todos los ponentes. Entonces, Juan Ramón, te teníamos calladito hasta ahora. Muchos están, pidiendo, en base a estos datos, estas interpretaciones que estamos viendo, más mano dura, digamos, ¿vale? Desde las administraciones y desde la forma de gobernanza y tal. ¿Qué puede aportar la socioeconomía? O sea, ¿existen otros caminos que no sea, por ejemplo, a la prohibición de las plantaciones, a la prohibición de nuevas plantaciones? ¿Existen otros caminos que tiendan a fomentar el uso de esas otras especies que pudiéramos desear? ¿Mejoras en las compensaciones de esos otros aspectos que quisiéramos mejorar? O sea, ¿podríamos abordar
lo mismo, con las mismas preocupaciones, con los mismos objetivos, pero por otros caminos que no sean la de ordeno y mando, la de castigo? Bueno, se pueden adoptar distintas posiciones, ¿no? Yo de alguna forma he insinuado antes que me parece que, y bueno, he puesto el ejemplo de los años 70, el estudio que hicieron Aranzadi y algunos otros biólogos y que hubo participación también en la parte económica de Caja Laboral. Bueno, yo creo que aquello apaciguó bastante el tema que había, la controversia que había respecto al pino radiata, ¿no? Bueno, yo respecto a la situación actual, yo lo que planteaba de alguna forma, yo confío plenamente en lo que está en la honestidad profesional de Arturo, aunque se esté de acuerdo o no. Yo no soy biólogo, no tengo elementos cualificados para decir que esto está bien o esto está mal, o falta esto o falta lo otro. Pero yo lo que sí pienso es que bueno, pues hay una realidad, principalmente en Vizcaya, una realidad que el eucaliptus se está extendiendo por algunas razones, yo las he apuntado, y entonces para que haya regulaciones, y probablemente tiene que haber regulaciones como hay de otras muchas cuestiones, bueno, es importante que para que esas regulaciones estén bien planteadas y haya estudios científicos, y seguramente habrá que estudiar más y habría que seleccionar los aspectos que conviene estudiar, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la economía, hay cantidad de actividades de nuestra vida diaria están reguladas, ¿eh? Es importante que tengamos un buen conocimiento de técnicos, de aspectos que han podido plantear, que por ejemplo aquí hay dos opiniones, dos visiones distintas, pero bueno, todas en principio son respetables, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que sería importante, y por parte de la administración yo creo que a veces se tiran balones fuera, y que seguramente hay que agarrar el toro por los cuernos, pero hay que agarrar el toro por los cuernos del eucaliptus, y hay que agarrar el toro por los cuernos del bosque atlántico, ese que se llama bosque atlántico, como si fueran especies autóctonas, y yo lo siento, ese es bosque no gestionado, es bosque abandonado. Entonces, bueno, por eso yo pienso que es importante que se investiguen. Es un problema real el que hay, es una parte importante de nuestro territorio el que está afectado por una u otra cuestión, y yo creo que la administración tiene obligación. Nosotros hemos hecho algún estudio sobre el impacto económico de la banda marrón, que me parece que debe estar en algún cajón, y realmente es muy importante en términos económicos el impacto que está teniendo y que va a tener. Pero bueno, ahí están. Entonces, quiero haceros ahora una pregunta que para los tres, ¿vale? Para forzaros un poquito a que cada uno dé su opinión al respecto. Y es, cada uno, viniendo de un campo diferente de la ciencia, como venís, ¿cómo veis que está la sociedad utilizando esa ciencia o haciendo caso de esa ciencia con respecto de la gestión forestal en general y de las plantaciones forestales en concreto? Cada uno mirando pues, de dónde proviene. Luis, ¿tú mismo? Sí. ¿Yo? Sí. ¿Me lo puedo repetir? Sí. Cada uno proveniendo de un campo de la ciencia diferente, ¿cómo veis que se está en la sociedad aplicando o no aplicando vuestro lado de la ciencia en estos aspectos de gestión forestal y en concreto de las plantaciones forestales? Bueno, yo considero que no hay gestión forestal. La política forestal del Estado y el Ministerio de Transición y Ecología, y en general pues el ambiente ambientalista de las ciudades urbanas, no, pues lo que quiere son bosques utópicos, bosques virtuales, bosques que disfrutar, bosques con gran biodiversidad, bosques en lo que consideran naturalidad, como muy bien han dicho, la gestión. Cuando no se dan cuenta que si no se gestiona, lo único que se hace son mantener formaciones forestales que son el producto de más de 2000 años de actuación humana. O sea, no hay un solo bosque virgen en este país. No hay. Y sin embargo, se ha hecho una equivalencia. Bosque natural, bosque no gestionado. Cuestión, fuera los forestalistas, vengan los biólogos, que yo lo soy. Entonces, en manos de quién está el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, en manos de biodiversos. Cuando hoy día lo que más se valora es la biodiversidad, y ya no digamos el endemismo, que son productos naturales que están condenados a la desaparición.
Se gasta más dinero en este país en los endemismos, que es una manifestación de localidad. El localismo es alzar lo propio, que no tiene ningún fin porque le falta la diversidad intraespecífica, la diversidad que le permite superar el cambio. Se valora la biodiversidad específica, que es una colección de cromos. Cuanto más cromos tengamos, mejor. Pero no se valora la biodiversidad intraespecífica, la que está dentro de la especie, que es la que permite que pinos, robles, sauces y hayas lleven viviendo en este planeta más de 200 millones de años, bueno, más de 120 millones de años en el caso de los más antiguos, soportando todo tipo de cambios ambientales. El único cambio ambiental que no han superado los pinos, por ejemplo, pues es la acción del hombre. Y los pinos han sido los elegidos en su día para reforestar los terrenos que eran abandonados. Pero porque en aquella época el mundo de la biología, que yo estudié en un principio, estaba destinada única y exclusivamente a dar clases de ciencias naturales. Pero resulta que de buenas a primeras, de haber 100 estudiantes de ingeniería de montes, pasamos a tener a 5.000 estudiantes de ciencias biológicas y luego de ciencias ambientales y de farmacéuticos, que también querían la gestión del espacio forestal. ¿Cómo lo lograron? Pues a base de lo de siempre, de sustituir a los forestales en la toma de decisiones. Y si no lo podían en la administración, todos los políticos hay que verlos. En fin, que no hay gestión forestal, que hay bosques que están repoblados hace 60 años en rañas y en cantidad de zonas de gran erosión y no los aclaran. No los aclaran porque no les interesa, porque les cuesta dinero. Y el dinero hay que darlo donde quiere la gente, en la biodiversidad. Bueno, me podía pasar toda la vida. Sí. Juan Ramón, desde la ciencia de la socioeconomía, ¿cómo la sociedad actual, cómo lo está utilizando o no utilizando? Bueno, yo creo que ya no es únicamente cuestión desde el ámbito de la economía y de la sociología. Bueno, yo creo que hay una gran ola desde el mundo urbano que entiende de determinada forma el tema de la conservación del medio natural y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mi modo de ver hay una no sé, manipulación sería hablar en términos negativos, pero hay una cierta tergiversación de lo que sería la conservación y del medio natural y bueno, pues entonces eso ha calado mucho en el mundo urbano y principalmente en las nuevas generaciones y no es fácil luchar contra eso, pero yo lo que pienso también es que el medio rural, el mundo forestal no podemos ir en contra del medio urbano. Hay que tener en cuenta que gran parte de los recursos que se podrían recibir de las administraciones, es verdad que el mundo forestal y el mundo rural ofrece importantes servicios ambientales al conjunto de la sociedad, pero también las ayudas que se pueden recibir por vía políticas agrarias, políticas forestales y demás, vienen principalmente de estos medios, ¿no? Entonces, es difícil, es una papeleta bastante difícil, puesto que si realmente queremos tener algún tipo de comprensión de los servicios, del papel que juega el medio rural y el medio forestal, bueno, pues eso hay que hacerlo comprender, pero no es fácil porque hay una ola muy potente, los medios de comunicación juegan unos papel importante. Yo estoy viendo últimamente, bueno, pues tengo posibilidades de seguir los medios de comunicación, por ejemplo, con el tema del eucalipto, el papel, incluso los medios públicos, los comentaristas y los directores de programas, qué papel sesgado y absolutamente parcial están jugando y es muy difícil estar luchando todos los días en contra de eso, y ya no pidiendo que den tu opinión, sino que recojan las distintas opiniones, porque no hay una única opinión, pero sin embargo, bueno, pues lo que se vende es eso y bueno, por lo visto pesan las audiencias y no es fácil luchar en contra de eso. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues no tengo la bola de cristal, pero es una papeleta bastante complicada. Vale, Arturo, lo mismo. Desde tu campo, ¿cómo ves la sociedad usando lo que desarrolláis en vuestra ciencia o no usándolo mal? No sé. Bueno, yo soy siempre el que hace de Pepito Grillo en todas las reuniones, porque me dedico a estudiar medio ambiente y el medio ambiente pues acumula problemas uno tras otro.
los dineros que se gastan hoy en día en biodiversidad, las subvenciones que hay a prácticas agrarias, forestales, etcétera, menos agresivas, no son por capricho, sino son porque hemos vivido unos desastres ambientales mayúsculos y porque nos hemos dado cuenta de que un medio ambiente sano es imprescindible para una sociedad sana. Y no hace falta más que mirar cómo estaban los ríos en el País Vasco hace 40 años, cuando se empezó a gastar dinero en saneamiento, etcétera. Mucha gente dijo que no, que eso era tirar el dinero, que la contaminación era, bueno, pues el precio que había que pagar por vivir mejor. Y yo creo que hoy en día, 40 años después, nos podemos plantear, bueno, si no hubiéramos gastado ese dinero en medio ambiente, en esos impactos de las ciudades y de la industria, etcétera, ¿ahora viviríamos mejor o peor? Cada uno que opine lo que quiera, pero creo que es el momento de hacerse esa pregunta. Entonces, me parece que nos hemos dado cuenta de que tenemos una crisis ambiental del carajo, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminantes emergentes, ahora la pandemia, etcétera. Hay mil cosas y tenemos que empezar a cambiar el devenir de cómo nos planteamos el futuro. O sea, antes parecía que el mundo era infinito y que teníamos mucho margen. Hoy hemos visto que no. En algunas de las variables nos hemos pasado de frenada. O sea, el cambio climático nos va a costar Dios y ayuda en revertirlo. El aumento del nivel del mar, o sea, ese va a ser el gran, enorme problema que vamos a tener en el País Vasco en pocos años. Entonces, me parece que ¿cómo se aplica todo esto al mundo forestal? Bueno, no sé, hay de todo. Pero a mí, por ejemplo, ese debate entre suelos públicos, privados, mundo rural, urbano, bueno, muchos propietarios forestales son urbanos, no rurales. Y las administraciones públicas, los montes que tienen, no son muy diferentes en cuanto a composición de los montes privados. No por lo menos en Euskadi. Álava cambia, pero en Vizcaya la proporción de plantaciones frente a bosque autóctono es muy parecida en suelos públicos y privados. Bien, tengo otra entrada por internet que no termino de encontrar la pregunta, pero bueno, lo leo tal cual, ¿vale? No está publicado en la Web of Science, pero sí en el libro Sumideros de carbono de la Comunidad Autónoma del País Vasco, capacidad de secuestro y medidas para su promoción. Y los eucaliptales tienen mucha menor cantidad de carbono en suelo que otras formaciones forestales, pero no degradan los eucaliptos, degradan las actividades humanas. En este caso, la gestión que quiere obtener beneficios a corto plazo. Las ovejas no hacen daño, lo hace el sobrepastoreo. No es la especie, es la gestión intensiva. El problema somos nosotros y nuestra gestión, no la especie. Pero una gestión en la que se realizan aprovechamientos a hecho en 13 o 15 años intensiva puede poner en jaque la producción forestal sostenible. Bien, una reflexión, evidentemente. ¿Hay alguna pregunta de alguien? Yo quería decir una apreciación solamente de una cosa que se ha dicho, que el estudio se hizo de forma gratuita. Si entras a la plataforma de contratación pública del País Vasco, ahí hay una adjudicación directa. ¿Costó 6.000 euros? Que no creo que se haya hecho aleatoriamente esa adjudicación directa a la UPV. Costó 6.000 euros, de los cuales yo he cobrado 0. Y Aitor Larrañaga cobró 0. Yo soy... Cobra la UPV, obviamente. No. A título personal no va a cobrar alguien. O sea, me refiero. Por supuesto, yo puedo cobrar. Bueno, yo y de hecho cobro otros trabajos. Este no lo cobré y lo que estamos utilizando es ese dinero en gastos de funcionamiento de nuestro grupo. Al becario que le tenemos que pagar una salida de no sé qué. Pues eso. No he dicho que fuera gratuito. Bueno, ya creo que ha contestado ya Arturo a la pregunta. Vamos a dar un poco de tiempo. Vamos a ver si la pregunta es un poquito corta porque ya estamos llegando al final. Hola. ¿Perdón? Sí. Bueno, yo era hablar del informe que me hizo a mí el Ministerio. Pues exactamente, yo no he cobrado un duro. No he cobrado un duro porque me paga la universidad, pero no he hecho gala de ello. No he hecho ninguna gala. Bueno, no me lo permite mi honestidad.
No he hecho gala de ello porque Bueno, es lo normal. bueno, de la universidad. vamos a suavizar un poco. Vamos a ver si podemos tener una 15.000 euros por ese informe que se ha dedicado a las actividades propias del grupo, a hacer artículos científicos y pagar a la gente, pagar los coches, pagar las cosas. Indudablemente, esa es la cuestión. Y yo pido perdón por mi agresividad. Vale. No trata de ser, y me pido disculpas porque no trato de ser en absoluto agresivo, son mis genes. Soy hijo de mis genes y heredero de ellos. Vale. Juan Ramón, ¿quiere hablar? Bueno, yo soy también profesor de universidad y puedo compartir exactamente lo que ha comentado Arturo respecto a cobrar. El hacer este tipo de trabajos, uno puede ser que cobre o que no cobre, pero tienen unos costes, pueden ser de distinta naturaleza, y entonces muchas veces la persona, los investigadores no cobran un duro. Pero sí el hecho de que en la adjudicación de ese o de otros trabajos haya habido una asignación económica no quiere decir que lo vayan a cobrar las personas que participen en eso, sino que ese dinero se puede utilizar luego en laboratorios, en bibliografía, en viajes, en esto, pero no como remuneración para las personas que han colaborado. De esas experiencias, como cuenta Arturo, he tenido yo también. Bueno, y lo cuenta pero hay mucha gente en mi ámbito que cobren el dinero y se lo quedan ellos. Que sí, bueno, no. O sea que, vamos a centrar en otra pregunta. Sí, buenas tardes. Es una pregunta para Juan Ramón Murúa. Está relacionado con a ver si en los estudios un poco socioeconómicos se ha podido avanzar un poco sobre una duda que está en una realidad, ¿no? A pesar de que haya ayudas que casi llegan al 100% para que los propietarios forestales puedan repoblar con especies frondosas, eso tiene poco recorrido y, en contraposición, el aumento de las repoblaciones con eucalipto sin ningún tipo de subvención no desanima a los propietarios particulares de superficies relativamente medianas o pequeñas. Yo hablo de Vizcaya, que es lo que conozco, pues eso no supone un freno, ¿no? Entonces hay como una cuestión un poco que es también la realidad, ¿no? Hay un incentivo de rentabilidad que puede estar de eso. Pero yo quería preguntar si desde el punto de vista socioeconómico habíais indagado en esa línea, porque es evidente que cualquier propietario forestal está al corriente de lo que ocurre y de lo que se ha planteado aquí. Todos ven la tele, todos conocen la corriente de opinión que hay a favor y en contra de distintas actividades forestales o especies. Gracias. Sí, bueno, en su momento yo he aportado algunos datos en algún estudio que hicimos del Observatorio de la Madera, me parece que fue, indagamos sobre ese tipo de cuestiones y bueno, lo que se veía claramente es que hay plantaciones de determinadas especies de autóctonas y demás que están cubiertas al menos los primeros años el 100%, pero sin embargo no tienen éxito, y hay otras especies como puede ser el eucalipto que no tienen ningún tipo de ayuda, pero sin embargo se plantan. Hay algunos propietarios forestales, no todos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Guipúzcoa es curioso. Alguien se tendrá que preguntar por qué en Guipúzcoa no está teniendo esa expansión el eucalipto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que eso a mí me sugiere o nos sugería cuando hicimos ese trabajo es que realmente seguramente había que replantearse las medidas de ayudas de las políticas forestales de las diputaciones, puesto que había cierto tipo de plantaciones que tenían una cobertura económica importante y sin embargo los propietarios no demandaban. La lectura de eso es bastante evidente. No fuimos a preguntar a los propietarios forestales que no pedían esas ayudas, pero hay que darse cuenta que una plantación de robles pues puede tener, el retorno de esa plantación de robles puede estar en 50 o 60 años, ¿no? Entonces, bueno, también en los propietarios forestales o gestores forestales, como se quiera llamar, hay un cambio de mentalidad. Entonces, bueno, hoy en día es muy difícil que nadie haga una rentabilidad a 30, 40, 50, una inversión
inversión a 30, 40, 50 años cuando no se sabe qué retornos va a tener, ¿no? Entonces, bueno, es perfectamente comprensible la decisión de los gestores forestales o de los propietarios forestales de retraerse de ese tipo de replantaciones. Y, sin embargo, bueno, pues ya hemos visto cuál es el tema, por ejemplo, del eucalipto que se está replantando en Vizcaya de forma importante. Bueno, pues una de las razones es obvia, que son ciclos cortos con 14, 15 años, pues se obtienen, ¿no? Entonces, bueno, quizás en las políticas forestales habría que replantear o ser conscientes de cuál es la realidad que hay detrás de ese tipo de comportamientos. Bueno, es ya la hora. Nos gustaría que esto pudiera continuar, porque el objeto de esto efectivamente es que hayan opiniones, que hayan preguntas y que se vaya despertando el interés de la gente. Yo, como conclusiones, quería comentar primero que os agradezco mucho que hayáis venido. Me gusta ver que haya todo tipo de opiniones, de gente que ve el tema de la gestión forestal y del eucalipto desde distintas perspectivas. Y nos gustaría que esto fuese el comienzo de lo que puede ser un debate en profundidad con respecto a lo que es el tema forestal en Euskadi. Yo creo que es un planteamiento que tiene que hacerse la sociedad en general, las administraciones, los propietarios forestales y otra cosa que poco se ha dicho aquí, las empresas. Las empresas, yo creo que también tiene que ser un tractor importante que pueda hacer un poquito más rentable o atractivo una gestión forestal. No solamente vamos a pensar en tema de voy a vender un producto como es la madera, existen efectivamente otros beneficios sociales que también podrían ser compensados de una manera u otra y nos puede hacer reflexionar un poquito a todos. Creo que aquí, bueno, pues han visto distintas opiniones. Creo que es importante las tres bases que todos conocemos, lo que es el medio ambiente, el aspecto social y el aspecto económico, y en eso tenemos que ir trabajando, en las tres líneas, no estar enfrentados. Yo creo que podemos encontrar, desde luego, puntos de encuentro de cómo se tiene que llevar a cabo la gestión del forestal y la gestión del monte en el País Vasco, entre todos, ¿vale? Entonces, bueno, tan solo hay un tema, matizar, que ha hecho un comentario Arturo, que en cierto modo pues, me ha dejado un poquito preocupado, no tengo datos sobre eso, que es con respecto a que efectivamente cuando se ha talado ciertos montes, pues parece ser que hay gente o empresas que vienen de fuera, que compran esos terrenos a precio bajo y que quizás pues, lo aprovecha para hacer explotaciones forestales, digamos, de una manera altamente intensiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, quiero que quede claro, nosotros desde las distintas asociaciones de forestalistas de Euskadi, lo que creemos realmente es que la riqueza se tiene que repartir, cuanto más mejor. Si hay riqueza efectivamente en el monte, que sea repartida, y sea repartida a poder ser entre los habitantes del País Vasco, no de gente que pueda venir de fuera y que viene con exclusivamente unos intereses que pueden ser solamente económicos. Entonces, nosotros sí creemos en la diversidad de la propiedad, en la diversidad del uso y no en la unificación, hacer grandes terrenos con grandes plantaciones que efectivamente causan un gran problema en lo que es el paisaje y en todo lo que es el entorno que puede ser del monte del País Vasco. Simplemente, pues bueno, pues eso, vuelvo a decir lo mismo, agradeceros muchísimo a los ponentes. Si alguien se ha sentido ofendido, pues no, desde luego no era nuestra intención. Y bueno, agradeceros que también dentro de lo que cabe, pues ha habido el respeto y es lo que nosotros buscamos. Gracias a todos.